Queridos hermanos, recibid un saludo especial. Gracias por escuchar los podcasts de Círculo Masónico. La Masonería Universal presenta Círculo Masónico. Círculo Masónico, un espacio destinado para la difusión de trazados, notas y reflexiones de nuestros queridos hermanos de la Orden. Breve historia de la masonería en el mundo. Hoy hablaremos de una pequeña reseña histórica de la masonería en el mundo según la Logia Descartes de Barcelona, España. Esta es la breve historia de la masonería en el mundo. El origen histórico demostrado y más aceptado sitúa el origen de la masonería en el siglo XIII, procediendo de los gremios de constructores medievales de catedrales. Su historia se divide en tres grandes períodos. La masonería operativa en primer lugar. Los ingleses llamaban freestone masón al albañil que se ocupaba de la piedra de adorno para diferenciarlo de los rude masón que trabajaban la piedra bruta. Es la primera mención histórica que se deriva del término francmasón o freemason, y acabaría por designar a los seguidores de esta escuela filosófica. Los albañiles, constructores de grandes catedrales, llegaban al sitio de la obra, a menudo de diferentes países o de diferentes lugares del mismo país. Lo primero que edificaban era la logia, taller donde iban a vivir durante muchos años. Guardar las herramientas, formar a los aprendices, transmitir sus instrucciones y sus técnicas gremiales en un ambiente cerrado a las personas que no habían sido admitidas tras pasar por una ceremonia de iniciación en la que debían jurar fidelidad para que esos conocimientos no salieran del círculo de la construcción. Logias eran las escuelas profesionales y técnicas donde se enseñaba el cálculo, la geometría, la física, a leer los planos, etc., cuando la mayoría de la gente era analfabeta. Ahí podían hablar libremente entre hermanos de cofradía gremial sin reparos. Todos pertenecían al gremio de los constructores. Las grandes obras arquitectónicas que se desarrollaban durante años requerían una organización precisa y reglamentada que establecía una rígida jerarquía de subordinaciones. Debido a ello, los albañiles constituían un gremio perfectamente organizado, muy exclusivo, en el que la experiencia de cada uno determinaba los conocimientos a los que podía aspirar. Existía un maestro albañil, el cual dirigía las logias. En cada logia trabajaba una docena de albañiles o masones de diferentes categorías, maestros, compañeros y aprendices. La admisión en el gremio exigía haber nacido libre y ser hombre de buenas costumbres. En su rito de iniciación el aprendiz recibía un signo de honor con el que debía marcar todas y cada una de sus obras, también llamados los signos lapidarios. Esto duró hasta el siglo XVI. Segundo período, los masones aceptados. Esto abarca desde el siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Es un periodo de transición en el que las sociedades masónicas fueron admitiendo miembros honoríficos, llamados accepted masons, cuyas profesiones eran diferentes a las propias de la construcción. La exclusividad que suponía el control gremial fue decreciendo con el tiempo por y la formación de nuevos albañiles, el cual fue trasladándose a otras instituciones menos cerradas. La decadencia de las técnicas de cantería mediante el ensamblaje de piedras y la generalización de otras técnicas de construcción más sencillas supuso la paulatina desaparición de las logias de cantería. Así, algunas logias fueron aceptando a miembros profanos hasta ver a todos los miembros sustituidos por masones desvinculados de la actividad de la construcción. La pertenencia a este tipo de logias
tuvo una gran aceptación por la necesidad de muchas personas que disponían de un lugar de reflexión libre de dogmas y de restricciones. Cada vez era mayor el número de esos asimilados, mientras el elemento operativo fue paulatinamente eliminado y poco a poco los aspectos meramente técnicos de la masonería operativa se convirtieron en algo anacrónico. En su tercer período comienza entonces la masonería especulativa. Ya para el año 1717 es justo la fecha que se considera el inicio de la masonería especulativa, ya que el 24 de junio de ese año es cuando en Londres se forma la Gran Logia de Inglaterra para compactar 4 logias de miembros exclusivamente profanos. Para dotarse de un cuerpo de derecho, encargaron inmediatamente la redacción de unas constituciones a 2 pastores protestantes, uno, James Anderson, y al Teófilo Desgarliers. En 1723 fue publicada la primera edición de lo que era conocida como la Constitución o las Constituciones de Anderson, y se convirtió así en la Carta Magna de la Masonería Universal hasta nuestros días. Este documento es un eslabón simbólico entre la masonería operativa de los antiguos albañiles y canteros y la masonería especulativa, que ahora pasaría a ser talleres de arquitectura interior de las personas. Es el documento más relevante de la masonería, ya que ordena, organiza, estructura y además reglamenta la masonería. Se compone de 4 partes: historia de la masonería o del arte de construir. 2. Las obligaciones de un francmasón. 3. Los reglamentos generales. Y por último, 4 cantos masónicos a sus músicas. La fidelidad de la masonería ya no es construir templos, sino edificar el templo del amor y de la fraternidad universal a la gloria del gran arquitecto del universo. Su concepto religioso era muy amplio y vago para dar cavidad a fieles de todos los credos. Los masones se reconocían como hermanos y defendían la igualdad de todos los miembros. Por medio de la tolerancia, la fraternidad y la libertad, intentaban acortar los desmanes de su época, protagonizados por los fanatismos y guerras de religiones de la época. Tocaremos ahora el tema de la división de la masonería en el siglo XIX. Las determinaciones tomadas por los grandes orientes de Francia y de Bélgica en 1854, suprimiendo el artículo que obligaba a creer en el gran arquitecto del universo y en la inmortalidad del alma, además de admitir a las mujeres, ocasionaron en los medios anglosajones, especialmente en los de Inglaterra y Estados Unidos, un verdadero escándalo. La Gran Logia Unida de Inglaterra rompió todos los lazos con estas obediencias continentales. Se formó entonces esas 2 corrientes masónicas aún en vigor el día de hoy. La masonería anglosajona, llamada también regular, que solo admite hombres que creen en un solo Dios y en la inmortalidad del alma, además de una masonería sin mujeres. Y por otro lado, la masonería latina o liberal, que se caracteriza por interpretar liberalmente las constituciones de Anderson y permitir iniciar y afiliar agnósticos, ateos y dar entrada a la mujer en los trabajos de logia. La masonería anglosajona es la más tradicional y por tanto la que más apoyo y tolerancia ha recibido por parte de los poderes establecidos. En los países anglosajones y nórdicos, la masonería convive sin problemas con las religiones dogmáticas y dominantes en cada zona, que en principio no es la católica. La masonería latina liberal, en cambio, es más reaccionaria y comprometida políticamente, hasta el punto de adoptar un carácter laico que exige como requisito de acceso la supresión de todo concepto de Dios y la libertad de pensamiento,
Los anglosajones, en cambio, mantienen la creencia en el gran arquitecto del universo. La Masonería Universal presentó Círculo Masónico. Círculo Masónico, un espacio destinado para la difusión de trazados, notas y reflexiones de nuestros queridos hermanos de la Orden. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y participa enviando tu nota de voz al correo circulomasónico@gmail.com.